Facebook, los que nos están viendo a través de la televisión. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este subcapítulo Empresarios Ejecutivos de la ciudad de Tegucigalpa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Así es que bienvenidos sean a todos y sin mayor preámbulo alguno vamos a solicitarle al abogado Raúl Matamoros. No sé si está conectado, Raúl. Yo no veo. ¿No está Raúl? Bueno, para los que no saben qué es en sí la organización Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, se lo vamos a estabilizar en este momento. Es eso en sí, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Fraternidad porque llegamos hombres de muchas profesiones u ocupaciones a compartir unos con otros, a hacer amistad. Y si realmente hacemos amistad. Precisamente están escuchando ustedes en previo a nuestro, como Arturo está intercambiando impresiones con Ramón, y así cuando me acuerdo se va identificando y vamos haciendo amistades. Por eso es amistad. Personas de diferentes profesiones y ocupaciones que nos reunimos. Es internacional porque estamos en más de 100 países del mundo. Por ejemplo, Arturo está en Francia, otros están en España, otros están en México, y así, en varios lugares del mundo, viéndonos a nosotros, o estamos también en forma simultánea cuando hacemos reuniones presenciales. Por eso somos internacionales. De hombres, pues originalmente nuestras reuniones eran solamente para hombres. Aún hoy en día, pues ya también es para damas y jóvenes. De negocios, pues todos estamos involucrados en una actividad económica, unos produciendo, otros distribuyendo, otros vendiendo su fuerza de trabajo. Al fin y al cabo, es una actividad económica. Así es. Y del Evangelio completo, precisamente, de eso es que hablamos nosotros en la realidad acá, donde nosotros venimos a contar las maravillas que Dios hace en la vida de una persona. Venimos a hablar de que nosotros creemos en la santa palabra de Dios, creemos en los milagros que Jesús hacía hace más de 2000 años y que hoy en día, precisamente en nuestros lugares de reunión denominados capítulos, seguimos viendo esos milagros de los cuales nos vamos a gozar este día. Esta organización nació a principios de los años 50, cuando un hombre que conocía mucho de las cosas de Dios observaba que las iglesias estaban llenas de mujeres, ancianos y niños. Y se preguntó, ¿y los hombres con los que hago negocios, dónde están? Mis vecinos, ¿dónde están? Y hoy en día podemos seguir viendo eso, que las iglesias están llenas de mujeres, ancianos y niños. Y decidió realizar un desayuno en una cafetería e invitó a muchos de sus amigos y a otros que son comerciantes y les comentó 3 hechos importantes en esta reunión. Cómo era su vida, cómo conoció de Jesucristo y lo que Jesús estaba haciendo en su vida hasta ese momento. Y es a lo que nosotros llamamos testimonio, es experiencia de vida. Experiencia que nos sirve a nosotros por si alguien está pasando una situación similar, o si la ha pasado, o la llegase a pasar, o algún conocido esté pasando una situación de esa, sepa que sí hay solución, que sí hay respuesta como lo hubo con él. Y así se fue identificando hasta llegar a más de 100 países ya la organización. Siempre tiene el propósito de ser una organización interdenominacional, es decir, que aquí hay católicos, protestantes, incluso ateos, y todo el mundo es bienvenido. La realidad es que el hombre por naturaleza es reacio a las cosas de Dios. Si viene un pastor y nos invita a una reunión que va a tener en su iglesia, por lo general no vamos. Y si viene un sacerdote y también nos invita, pues no vamos tampoco. Bien difícil. Pero si viene un hombre de negocio, a otro hombre de negocio y nos invita a compartir un desayuno, un almuerzo o una cena, es más fácil que esta persona vaya a degustar un alimento y de paso lleva experiencia a recibir una experiencia y un testimonio como el que usted se va a deleitar en este día. Y de esta manera es que trabajamos a través de un testimonio y nos reunimos así en lugares neutrales como cafeterías, restaurantes y clubes donde el hombre está acostumbrado a hacer negocios. Por eso es que los vemos en lugares estratégicos y de esa manera hemos ido creciendo. Así que, en forma sintetizada, eso es en sí nuestra organización. Ya queremos decirle que este día tenemos la magnífica oportunidad de contar con la presencia de un magnífico testimonio del occidente del país. Nos reunimos a Ramón de Jesús Flores, ¿verdad? Que nos va a comentar cómo era su vida. Ramón es casado, a este momento no tiene muchachos, no tiene hijos, pero mejor dejemos que él nos lo comente. Ramón, somos todo oído y bienvenido a su capítulo. Buenas tardes a todos, pues un privilegio para mí servirle a Dios con ustedes. Yo soy originario de Santa Rosa de Copán, mis padres también. Mi padre y mi madre vienen de 2 hogares totalmente distintos. Mi padre viene de un hogar con muchas falencias económicas. Él fue marcado en su infancia por los apellidos de peso de la ciudad. Incluso en alguna situación
tuvo altercados con los maestros de él y fue expulsado de una institución porque él quería hacer sus derechos y quería igualdad, igual que las personas que tenían pues dinero y apellidos de abolengo aquí en la ciudad. Y eso pues marcó su vida y él de forma errónea creyó que llenándose de posesiones económicas, de empresas y de poder, por así decirlo, él iba a ser alguien respetado. Y él pues siempre tuvo bien claro ese pensamiento y luchó por ello. Mi madre viene de un hogar totalmente diferente. Mi abuela, una persona entregada a Dios, una persona que ella no solo leía la Biblia, sino que vivía la Biblia. Un ejemplo a seguir. Ella era una madre soltera que tenía un puesto en el mercado, increíblemente bendecido. Mi mamá y las hermanas tuvieron la oportunidad de estudiar fuera del país. Y cuando mi mamá regresó a estudiar de Estados Unidos, pues se conoció con mi papá. Se enamoraron y fruto de ello, pues nací yo. Un año y meses después nace mi hermano. Solo somos 2 hermanos en el matrimonio. A la edad de 6 años, yo pues empiezo con un dolor en las piernas. Eso fue una mañana, durante todo el día ese dolor se fue intensificando hasta que en la noche yo no pude dormir. Mis padres tampoco durmieron debido a mi dolor. Ellos deciden llevarme donde un doctor, Rosa de Copán, y el doctor me examina y le dice a mis padres que la enfermedad que yo tengo no la puede determinar y que el único lugar donde me pueden recibir es en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Wow, para nosotros era difícil movilizarnos porque en aquel entonces mi papá no contaba con un carro bueno para hacer el viaje, pero mi papá habló con un tío y como pudo, pues le prestaron un carro y emprendimos el viaje, mi papá, mi mamá y yo. Recuerdo que iban hablando en el camino de que no me iban a recibir porque pues mi papá no tenía ninguna relación con esa institución, pero igual hicimos el viaje. Al llegar allá recuerdo que mi papá se parqueó fuera y yo me quedé con mi mamá esperando. Regresó y le dijo a mi mamá que la persona que era el director de la institución había sido compañero de la universidad con él, mi papá es abogado, y me recibieron. Recuerdo que a mí me dio temor, desde que me bajaron del carro, me subieron a una silla de ruedas y me llevaron a una sala donde había niños sin pelo. Los niños empezaron a querer hacer amistad conmigo y a mí aquello me dio más temor aún. Ellos me decían que jugáramos en las sillas de ruedas y que hiciéramos carreras y a mí aquello me daba aún más temor. Todo lo que pasaba ahí, yo pensaba, no sé si voy a salir de aquí, cuándo voy a salir de aquí. Yo ya no podía caminar entonces. Al siguiente día me ingresan a una unidad de cuidados intensivos y determinan que la enfermedad que yo tengo se llama Guillain-Barré. Ahora en día hay vacunas para ello y la pueden controlar con las vacunas. Las vacunas son carísimas, pero igual lo pueden controlar. La enfermedad a mí me entró por los pies y me llegó hasta un pulmón. Prueba de ello, pues tengo esta cicatriz. Tuve un pulmón artificial, llegué a pesar 30 libras y mi papá perdió absolutamente todo por lo que había luchado en la vida. Cuando ellos vieron que la situación se les salía de las manos, ellos hacen un pacto con Dios, mi papá y mi mamá, y le dicen a Dios que si Él me sana, ellos le van a servir el resto de sus días. Y Dios, pues, ustedes ya lo conocen bien, Él rápidamente cumple ese pacto y de manera sobrenatural empieza a obrar en mi vida y rápido me dan el alta. Recuerdo que quedé haciendo terapias en Tegucigalpa, en las casas de unos tíos, y mi papá pues regresó a trabajar a Santa Rosa y empecé el proceso de empezar a caminar desde cero. Yo empecé arrastrándome, luego gateando, y hasta que logré caminar, el médico le dijo a mi papá que si yo hacía el tratamiento, en un año yo iba a llegar en muletas.
Pero Dios es maravilloso y en un año yo llegué caminando donde el doctor se asombró y dijo que esto solo podía ser un milagro y ya nos despacharon a Santa Rosa, una infancia relativamente normal, con bastantes restricciones económicas porque el foco de mi papá era hacer capital para poder emprender negocios. Y él desde joven empezó a trabajar con bienes y raíces. Él compraba y vendía propiedades. Cuando la enfermedad pasó, mi papá cuenta a él, que había quedado como loco porque había perdido todo y estaba con deudas y dice que él hacía números en el aire y se ponía a hacer cuentas en el aire y decía, pucha, yo estoy quedando loco. Pero como él estaba sirviendo a Dios, de manera sobrenatural, Dios empezó a pagar esas deudas y él empezó a ser bendecido económicamente. Recuerdo que tenía la edad como de unos 11 o 12 años y a mi papá no le gustaba que nosotros estuviéramos haciendo nada. Él toda la vida que hacía negocios nos andaba a nosotros. Incluso se metió a tener ganadería para que nosotros trabajáramos. Y unas vacaciones, él nos dijo a mi hermano y a mí, yo no voy a tener haraganes, y dijo una mala palabra, mañana me lo llevo a trabajar a los dos. Y pues al siguiente día él cumplió su palabra y me llevó a trabajar a mí, a su bufete, y a mi hermano lo llevó a trabajar al puesto del mercado de mi abuelita. Cuando yo llego al bufete, recuerdo que la situación que yo vi no era normal. Mi papá pues tenía un trato con la secretaria que no era normal, ella tenía firmas en las chequeras, tenía acceso al dinero, tenía acceso a todo. Y en muchas cosas yo miraba que ella tomaba decisiones sin consultarle a mi papá. Y mi papá pues confiaba cegadamente en ella. Mi mamá, por otro lado, en la casa, cuando mi papá se quedaba trabajando hasta tarde, nos ponía a llamar a mi hermano y a mí, mi papá, para preguntarle que si ya iba a llegar del trabajo. Y a nosotros eso no nos gustaba porque nosotros decíamos, mi papá está trabajando, pero eran celos que mi mamá sentía porque ella presentía que entre mi papá y la secretaria había algo y eso a nosotros nos marcó desde niños. Luego, pues, mi papá fue bendecido económicamente aún más y él decide decirme a mí, porque yo era un niño que no daba problemas, un muchacho que no daba problemas, que si quería estudiar afuera, que si quería estudiar en San Pedro. Y a mí aquella propuesta me pareció buena porque nosotros éramos niños de casa y todo nos lo hacían nuestros padres. Entonces yo pensé, si yo me voy a estudiar fuera, voy a ser más independiente y voy a aprender a valerme por mí mismo. Y le dije a mi papá que sí, yo tenía las condiciones para hacerlo, era disciplinado, siempre lo fui así, era una persona enfocada y me gustaba esforzarme. Entonces yo quería salir adelante. Mi papá me mandó a estudiar a San Pedro en la casa de un tío, un hermano de él, y la relación con mi tío fue buena, una muy buena persona. Mi tío estaba casado, tenía 2 hijos y los primeros años de estudio fueron bastante normales. Yo venía a trabajar los fines de semana a Santa Rosa, siempre venía a Santa Rosa, pero mi papá empezó a visitarme solo en esos viajes. Nosotros siempre solíamos andar juntos y en uno de esos viajes mi papá marcó mi vida. Empezó a decirme que cuando mi hermano se graduara del colegio, él iba a dejar a mi mamá, que él no podía vivir con ella porque mi mamá le estaba quitando la vida. Y él siempre desde niños nos decía que su mamá solo piensa en gastar, que su mamá solo piensa en eso, y no era cierto. Entonces él me marcó y yo pensé, yo voy a ser la figura paterna, voy a ser el sacerdote. En aquel momento eso pensé, yo soy el más fuerte, tengo que estudiar, tengo que ponerme las pilas, tengo que trabajar rápido porque yo voy a ver por mi familia en el momento que mi papá se vaya. Y sí, habían sospechas de que mi papá se fuera a vivir con la secretaria que tenía. Entonces, eso a mí me marcó. Y en otro de sus viajes también, él trató de orillarme a hacer lo que él había soñado. Él siempre me vendió a mí la idea de que yo era él mejorado y que yo iba a lograr las cosas que él no ha podido lograr. Y a mí aquello me gustó. Me dijo, yo algún día voy a tener empresas, hijos, y vos la vas a dar
y vos y tus hijos después, me dice, vas a ser mi sucesor, te quiero preparar para eso. Y a mí me gustó aquello, pues, y yo siempre fui una persona que me gustaba buscarle. Y recuerdo yo que en el colegio yo vendía ropa, yo ponía el capital porque mi papá, desde que yo me fui a San Pedro, fue como queriendo compensar esa parte en la cual él me había marcado con lo que me había dicho, y me empezó a dar un poco más económicamente, y mis compañeras vendían la ropa y yo les daba una comisión y me quedaba con la mayor parte. Entonces yo ya estaba enfocado en el mundo de los negocios desde pequeño y a mí aquello me encantaba. Y en uno de esos viajes, pues mi papá me dijo que él quería poner un negocio y que sí, que pensaba yo. Pues yo le dije que sí, que a mí me interesaba, que yo quería aprender a trabajar con él. Y él ya sabía cómo, o ya me conocía, a dónde encarrilarme. Yo la verdad no pensaba poner una ferretería, pero él me dijo que él siempre había soñado tener una ferretería. Y a mí me gustó la idea. Le dije, ok, pongamos una ferretería. Y al nomás estudiar, recuerdo que él me dijo que si sacaba buenas notas me iba a comprar un carro. A mí me encantaban los carros y yo le dije, ok, papá, me voy a poner las pilas. Saqué las notas que él me pidió, las sobrepasé y le fui a pedir el carro. Y mi papá me dijo, ok, te lo ganaste, te lo compro, escógelo. Y yo recuerdo que escogí un carro de trabajo, estaba tan enfocado y me dice, ¿por qué no escogiste un turismo? Me dice, yo escogí un pick-up de una cabina porque este carro me va a servir cuando termine de estudiar. Claro, yo estaba pensando en trabajar y en que yo iba a ser el sustento y el sacerdote de la casa en el día que mi papá se fuera. Cuando mi papá me regala el carro, mi vida cambia. Mi tía ese año fallece, donde yo vivía, y yo después de llegar de estudiar, cuidaba a mi primita, y en la noche mi tío no me decía nada si yo salía, porque yo le cuidaba a la niña. Entonces empecé a salir en las noches y las salidas pues eran regulares. Nosotros íbamos a la casa de un compañero, nos reuníamos, todos se subían a la paila de mi carro, íbamos a un food mart y ahí nos poníamos todos bueno, ellos se ponían a beber y yo los acompañaba. Y recuerdo que yo lancé una palabra, nosotros tenemos que tener cuidado con la boca, en la Biblia está claro. Y yo dije, yo no voy a beber hasta el día que yo me gaste mi propio dinero. Ahorita que tengo el dinero de mi papá, no voy a beber. Y ellos me compraban un fresco de 2 litros y un Dorito grande. Y yo los acompañaba toda la noche. Me gustaba verlos cómo ellos se ponían cuando se emborrachaban y decían tonteras y los iba a dejar uno a uno a la casa. Pero en una salida de esas, uno de mis mejores amigos nos dijo, ¿y ustedes conocen un nightclub? No, le digo, no sé qué es eso, la verdad. Te va a gustar, me dice, vamos a ir después de que vayamos a dejar a todos, me dice. Pues esa noche fuimos a un nightclub. Recuerdo el lugar, no era lo mejor. Era un lugar en una zona no exclusiva, no una zona donde las que solíamos ir. La seguridad doblada. Recuerdo que me dio temor hasta dejar el carro. Y nos registraron. Y cuando se abre la puerta, pues yo veo un mundo que no conocía. Veo a las mujeres desnudas bailando en una barra. Veo a los hombres chineándolas y un ambiente totalmente diferente. Entramos con temor y poco a poco pues fuimos agarrando confianza, nos fuimos adelantando porque nos sentamos atrás de la barra donde hacen el show y todos los fines de semana empezamos a ir a ese lugar. Nos hicimos amigos de las muchachas, tuvimos relaciones con ellas y ahí empieza una vida desenfrenada sexualmente en mi vida. Yo ya tenía una doble cara, era un buen estudiante, un muchacho que no daba qué hacer, que hacía lo que mi papá me pusiera a hacer sin ningún problema, no tenía malas notas, tenía muy buenas notas, pero tenía ese lado oculto. No podía tener una novia formal y yo no había echado de ver eso. Pues el siguiente año me gradúo, me vengo a Santa Rosa, emprendemos el negocio y regreso, mi hermano ya tomaba. Y recuerdo que nos empezamos a llevar con las amistades viejas, todos tomaban. Ahí empiezo a tomar y Dios empieza de manera sobrenatural a bendecir a aquella empresa que empezamos pequeña y aquella empresa empieza a crecer y nosotros también empezamos a llenarnos de ego, a llenarnos de autosuficiencia, de prepotencia y empezamos a creernos más que los demás. Y Dios en su misericordia sigue bendiciéndonos económicamente.
Nosotros llegamos a un tiempo que bebíamos 6 o 7 días a la semana. Era algo increíble y como uno está joven, tiene fuerza para levantarse a trabajar como que si nada pasa. Recuerdo que yo tengo una hermana de mi mamá, una tía que es bien metida en las cosas de Dios. Ella me dijo, hijito, me dice, ¿usted nunca se ha pensado casarme? Pues la verdad no, tía, le digo, yo estoy bien, no me hace falta nada. Pues ella me regaló una oración para pedir una esposa. Y recuerdo que yo la empecé a hacer sin creer en ella. Y al poco tiempo conocí a la que ahora es mi esposa. Mi papá cumplió su palabra. Se graduó mi hermano y se fue de la casa. Y ahí pues nosotros teníamos un libertinaje más fuerte. Y yo empecé a hacer esa figura que yo había creído que iba a hacer. Empecé a hacer el todo de mi papá, de mi mamá, el todo de mi hermano y el brazo derecho de mi papá siempre en los negocios. Entonces, mi hermano me celaba mucho, mi mamá en cierto modo también. Cuando yo conozco a la que ahora es mi esposa, fue algo increíble el amor que sentimos desde el principio. La traje a conocer porque ella trabajaba en San Pedro, la traje a conocer con mi familia y mi hermano pues empezó a hacernos la vida de cuadritos y a hacer cosas que no eran correctas. Y yo pensé que en el momento que yo me casara eso iba a cambiar. Nos casamos, fue rápido, fue un amor increíble hasta el son de ahora, gracias a Dios. Y la empresa ya estaba bien cimentada, mayoreamos en todo Occidente, con un equipo de reparto bien sólido, pero yo sentía que la empresa tenía muchas falencias y tenía que crecer de ser una empresa de pueblo a ser una empresa mucho mejor estructurada. Mi esposa es licenciada en gerencia de negocios y es una persona que ha estado trabajando en la parte administrativa bastante tiempo, entonces yo decido ponerla en la empresa que estaba a mi nombre. Y cuando ella viene a la empresa empiezan los problemas. Mi hermano pues no le gustó que nos empezaran a costar las costillas, como nosotros decimos, porque él estaba acostumbrado a llevar la vida que él quisiera, una vida de artista increíble. O sea, mi hermano lleva una vida increíble y él solo recogía dinero de la empresa y es todo lo que hacía. Yo le decía a mi papá, papá, nunca va a parar a mi hermano. No, déjalo, yo voy a hablar con él, me decía siempre. Y a él no le gustó eso, se puso de acuerdo con las personas que estaban en puestos altos en la empresa, que tenían cierta confianza con nosotros, y empezaron a llenarle la cabeza a mi papá de cosas. Y mi papá un día me llamó y me dijo que tenía que sacar a mi esposa de aquí, que mi esposa iba a quebrar la empresa, y nada que ver, ella la había ordenado. Pero yo por mantener la paz en la familia, siendo aún la empresa a nombre mío, decidí hacerlo. Empiezo pues a tener un poco de problemas con mi esposa porque mi esposa es bien proactiva y no le gustó y a mí tampoco, pues, y estamos acostumbrados a estar juntos siempre. Entonces a ellos no les bastó, empezaron a echarme tierra a mí también y a decirle cosas a mi papá que no eran correctas y yo siempre he tratado de complacer a mi papá en todo y mi papá pues siempre lo acompaño en los viajes de negocios y en todo tipo de viajes de salud, yo siempre lo he llevado a los doctores. Un día fuimos a un viaje de negocios a San Pedro y un amigo, un empresario, le ofreció una máquina para hacer bloques. Él tiene una representación de España. Mi papá le dijo que quería una, como quien compra una bolsa de churros, como que es algo que no hay que pensarlo. Y yo recuerdo que le dije a mi papá, papá, le digo, hay que hacer un estudio de mercado, hay que pensarlo. No, me dijo, yo tengo el dinero. Y yo quiero, me dice, desde Cipote he soñado tener una fábrica de bloques. Bueno, le digo yo siempre le hacía caso a él y no pido descuento, no pido absolutamente nada y le dijo de un solo, decime cuánto tengo que depositar y dónde te lo tengo que depositar. Mi papá tenía unos ahorros bien significativos, ya como para la vejez en el banco y recuerdo que empezó ese proceso de la fábrica de bloques lleno de soberbia, prepotencia y autosuficiencia. En la familia de mi papá hay una raíz bien fuerte de apariencias. Ellos siempre han querido ocultar todas las faltas y pecados que tienen en apariencias. Unos con títulos, estudiando en el extranjero y teniendo multitud de títulos y otros
de la rama de mi papá con cosas económicas, con posesiones económicas, con empresas y con cierto poder. Pues mi papá estaba sacando aquella raíz ancestral y empiezan a haber problemas entre nosotros. Un día me llama a la casa de mi hermano a una reunión y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Me dijo que yo no servía, que yo era lo peor que existía, que yo humillaba a la gente y él no tenía idea de cómo yo era. Y me quebrantó, me puse a llorar. Recuerdo que mi hermano trató de pararlo y echó de ver que lo que había hecho se le había salido de las manos. Y yo ya no sabía qué hacer. Llegué a la casa donde mi esposa, a nuestra casa, llorando y le dije, mi amor, yo me quiero ir de aquí. Y ella me dijo, está bien, mi amor, yo lo apoyo en lo que usted quiera. Vendamos lo que tengamos o como sea. Le digo, nos vamos a hacer vida a otro país. Y ella me dijo que sí. Pero el siguiente día yo fui donde una tía que tiene muchos años de estar en Fineco y tenía años de no verla. Recuerdo que fui donde ella, oré con ella, le conté mi situación, me desnudé y por primera vez hicimos una oración como yo no estaba acostumbrado a hacerla. Me quebranté y sentí paz. Y ella me dijo, no se preocupe, papaito, me dice, usted tiene un padre que nunca lo ha defraudado, no lo ha dejado ni lo va a dejar. Es nuestro Señor Jesucristo, me dice. Recuerdo que oramos y Dios me dio palabra en esa oración. En esa oración Dios me dijo que me iba a entregar todos los negocios de la familia. Para mí eso era algo imposible, increíble, porque mi papá siempre ha sido el centro de todos los negocios y una persona que he querido tener controlado todo. Yo lo miraba como un imposible, pero yo me quedé con aquella oración. Esa misma semana me invita a un compañero de trabajo a un capítulo, al capítulo que pertenezco, y me encantó entrar por esa puerta y ver a los hombres abrazándose. Miré que era un abrazo genuino, miré que todos se conocían, que se llevaban bien, que se apoyaban entre ellos. Me encantó la identidad y al final pues decían que eran la gente más feliz de la tierra. Y la gente más feliz de la tierra no significa que no tengan problemas, sino que siempre está Dios como respaldo. Y empecé a ir a las reuniones. El testimonio fue bien fuerte la primera vez que yo tuve la bendición de ir. Me quedé a que orara por mí al final y él me dijo que mi papá era un gran hombre y que Dios lo iba a llevar a sus pies y que yo tenía que estar ahí, que yo tenía que orar por él. Y a mí me gustó. Empecé a ir a los capítulos, esperaba ir a los capítulos toda la semana. Era el único momento quizás que yo sentía paz. Mi tía me dijo que hiciera un ayuno. Hice un ayuno de 24 días y fue algo maravilloso. Dios empezó a limpiarme, empecé a leer la palabra, porque también mi tía me dijo que tenía que leer la palabra. Y yo empecé a ver que la manera de vivir de nosotros es errónea, que estamos engañados, que mi papá estaba engañado, que sus ancestros estaban engañados y que en la Biblia está la verdad de todo, están las consecuencias de hacer las cosas malas y están las bendiciones de seguir a Dios también, de seguir su camino. Empecé a hacer todos esos cambios en la manera que podía y hasta el día de hoy pues la Biblia la leo todos los días y es el momento donde siento esa relación con Dios, oro todos los días. Y recuerdo que mi papá me llamó al terminar mi ayuno, creo que fue la segunda semana después de terminar mi ayuno, me dijo que estaba mal, que quería que lo llevara a El Salvador al doctor. Y yo le dije que sí. Recuerdo que esa vez lo recogí oyendo alabanzas todo el camino. Y yo siempre me burlaba de la gente que escuchaba alabanzas. Y recuerdo que él empezó a decirme muchas cosas negativas. Hijo, vamos a perder todo. Porque mi papá empezó el proyecto de la bloquera y apostó una buena parte del patrimonio, descapitalizó el negocio que daba, que era la ferretería, y yo no me metí en nada. Solo lo dejé hacer lo que él quería porque a él no se le podía decir nada. Entonces, al ver el que todo estaba mal, él se enfermó y se deprimió. Entonces yo lo llevé al médico a El Salvador y él siempre me decía, vamos a perder todo, hijo. Y le decía yo, no, papá, Dios tiene el control. Cada vez que me decía algo, yo le decía, papá, Dios tiene el control, no se preocupe. Cuando llegamos a El Salvador, él me dijo,
hijo, me dijo, vos sos otra persona. Yo no me siento bien, yo no puedo tomar decisiones. Y ahora en adelante vos te vas a hacer cargo de todos los negocios de la familia. Y ahí se estaba cumpliendo la palabra que me habían dado en oración. Yo todavía no lo podía creer, pero empecé a ver que Dios sí cumplía los planes y los pactos que hace con nosotros. Hicimos por primera vez oración juntos con mi papá, leímos la palabra por primera vez y él me empezó a contar que yo le empecé a contar todo lo que él había hecho en ese tiempo y él me dice, hijo, yo estaba loco, yo no recuerdo absolutamente nada de lo que me estás diciendo, créeme lo que estaba loco, me dice, y se puso a llorar, me abrazó y fue un momento maravilloso. Yo en las papeletas siempre le pedí a Dios que yo quería tener un padre, que no quería tener un jefe, porque siempre que salíamos solo hablábamos de trabajo, desde que entrábamos hasta que salíamos. Y él no tenía nada de salud, regresamos y yo empiezo a crecer en el capítulo. Un día recibo a mis fraternos aquí en la empresa y me dice uno de ellos, yo vengo de parte de Dios, me dice, y Dios quiere tenerlo en el chat de servidores. A mí eso creo que fue una palabra que impactó y cruzó mi corazón. No me sentía digno de ser un servidor de Dios y me pegó, o sea, me encantó lo que me dijo y por primera vez fui a una reunión de trabajo y lo hice por puro compromiso. Yo sentí compromiso, pero me gustó la reunión de trabajo. Y por primera vez fui a una oración en la madrugada del capítulo y también me gustó, me encantó. Y empecé a hacerlo todos los martes y los viernes. Fui a un Sahel. Recuerdo que cuando fui al Sahel yo le dije a Dios, mira papá, yo quiero empezar a compartir y si es tu voluntad que yo comparta, dame la oportunidad de compartir en el Sahel. Yo no sabía cómo eran los Saheles. Y hicieron los grupos para hacer las charlas de cómo compartir. Y recuerdo yo que mi testimonio gustó, pero había un testimonio más fuerte, pero no tenía conversión. Y el sahelista escogió a esta persona. Pero Dios tenía otro plan. Y yo recuerdo que me fui al salón cuando estaban compartiendo ya todos en el salón y le volví a decir a Dios, papá, yo no sé, le digo, si es tu voluntad, yo voy a compartir. Y a los 5 minutos el sahelista se me acercó y me dice, brother, me dice, ajá, le digo, ¿qué pasó? Aquel se rajó, le entras, me dice. Dije que eso es lo que le he estado pidiendo a Dios, le digo, y es de Dios, así que voy a compartir. Recuerdo que solo nos daban 5 minutos para compartir. Empecé a compartir y el sahelista se me acercó y me dijo, brother, me dice, esto está bueno, dale, te voy a dar todo el tiempo. Y fue maravilloso. Esos 400 hombres aplaudieron las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Recibí muchos reconocimientos y toda la honra y la gloria es para Dios, pero yo sentí que Dios me estaba respaldando y que era el momento de que empezara a compartir y que grandes cosas iban a venir. Económicamente estábamos pasando situaciones difíciles, increíbles. Era cierto lo que mi papá decía, la empresa estaba quebrando y teníamos muchas propiedades por vender, propiedades de mucho valor, pero no se vendían. Empezamos el proceso de venta de una propiedad en una de las mejores zonas de Santa Rosa, comercial, y nos salieron varios clientes que andan en negocios ilícitos y empezaron a tentarnos. Y ya mi papá estaba cambiando su corazón. Le decía yo, papá, fíjese que fulano de tal quiere la propiedad. ¿Qué dice? Oremos, le decía yo, oremos. ¿Siente paz usted? No, entonces no es de Dios, no la vendamos, le decía yo. Y así como 4 personas, recuerdo que una de esas personas me mandó a decir con el agente de bienes y raíces que nos maneja esa parte, Ramón me dice fulano de tal, que si cuánto tiene que ofrecerle para quedarse con esa propiedad. Le digo yo, mire, le digo, yo le pedí a Dios que le contesto a este hombre, porque esta gente no anda bien, y uno tiene que medir hasta sus palabras. Y yo le dije algo, mire, le digo yo, fíjese que yo no estoy acostumbrado a hacer negocios así. Tengo 20 años de estar trabajando en este negocio y de hacer negocios de todo tipo.
y en ningún momento he hecho un negocio así. Si él tiene una oferta buena para hacer, que la haga, y si nos gusta, pues nosotros vamos a acceder. Y en esos días recuerdo que recibimos una llamada de una transnacional, acordamos el precio y empezamos aquel proceso de venta. Y eso fue antes de la pandemia. Logramos hacer la venta, el proceso duró como un año y durante todo ese año, ese fue nuestra bendición porque Dios estaba preparando nuestros corazones. Yo no entendía cuál es el tiempo de Dios. Y siempre me preguntaba eso, ¿cuál será el tiempo de Dios? Porque yo estoy haciendo todo lo que Él me pide que haga. Recuerdo que en una oración a mí me pidieron que le pidiera perdón al amante de mi papá y estaba presente mi hermano y él se negó. Y yo hice un pacto con Dios y le dije que le iba a ir a pedir perdón a ella en nombre de la familia. Y Dios me dio una palabra, me dijo, en Efesios 6 está mi armadura, póntela y vele a pedir, y a pedirle perdón a ella. Recuerdo que la fui a buscar 4 veces y me la negaron porque ella vive ahí atrás del bufete que mi papá le dejó. Y la 5ª vez me la encontré en la calle, ella iba caminando hacia el bufete y yo me parqué en el bufete y la esperé. Yo sabía que no se podía escapar. Y la secretaria se puso de todos colores y le digo yo, mire, le digo, vengo por Olga. Ella me dijo desde que llegué, no está, me dice, no se preocupe, le digo, ahí viene bajando la cuesta y ahorita la encuentro, le digo. Yo le voy a esperar aquí, le digo, y la esperé ahí. Esa mujer entró más blanca que mi camisa, temblando, con la voz temblorosa, me dijo, hola, ¿cómo está? ¿Qué desea? Me dice. Y yo solo le dije, Olga, no se preocupe, le digo. Yo solo vengo a pedirle perdón, le digo. Y se puso a llorar. Le vengo a pedir perdón en nombre de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, mía, de la familia, le digo, por algún daño que nosotros le hayamos ocasionado. Y también la quiero perdonar por todo el daño que nos ha hecho. Me permite darle un abrazo. Y ella estaba temblando y le dijo al hijo, eso es lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y Dios es maravilloso, yo iba por eso, pero ahí estaba el hijo de ella. Y le dije, Olga, ¿me permite pedirle perdón a su hijo? Y ella me dijo que sí. Y él es mi medio hermano. Y le dije, lo mismo, te pido perdón por cualquier daño que te haya ocasionado. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi hermano y yo nos burlábamos de él, porque nosotros sentíamos que podía ser hermano de nosotros y no lo queríamos aceptar. Ese día le pedí perdón. Él es más pequeño que yo soy bastante alto y un poco fornido. Y él tenía temor, porque él es un niño de papi y mami, increíble, solo con la mamá pasa. Y estaba temblando. Yo le pedí perdón, lo abracé y le dije que Dios lo bendijera. Y ese día Dios me hizo libre. Muchas veces Dios nos quiere hacer libre y nosotros no dejamos que Él obre en nuestra vida. Esa persona, pues, me tocó hacer varias conexiones con ella porque ella manejaba todos los documentos de mi papá para hacer la venta de esa propiedad. Pues la propiedad se vendió y de manera sobrenatural Dios multiplicó ese dinero. Se hizo arreglo con el banco de las deudas de mi papá. Se capitalizó en cierta parte la ferretería y íbamos caminando mejor antes de la pandemia. De ahí se viene la pandemia y nosotros un poco preocupados, y este es el mensaje que Dios les quiere dejar hoy. Yo empecé a leer la palabra el doble de lo que la leo, o el triple, y siempre que me preocupaba Dios me mandaba una palabra. Recuerdo que le dije a Dios en la pandemia 2 cosas. Una, le dije, cuando esta pandemia termine, le digo, yo voy a ir donde este proveedor es uno de los proveedores más significativos para nosotros. Voy a ir y le voy a proponer el negocio de esta y esta forma, porque yo siempre platico con Dios. Pero cuando esto termine, le dije todavía a Dios. Y la otra cosa que le dije a Dios fue, papá, yo quiero sembrar en esta pandemia y mándeme el lugar, la forma y la persona correcta para hacerlo. Esas son las 2 cosas que yo le dije a Dios en la pandemia. Nosotros honramos el sueldo de todos los empleados durante la pandemia porque había quedado un poco de dinero de la venta del solar. Mi papá quería que se lo pusiera a plazo fijo, pero Dios tenía otros planes y le pagamos a todos los empleados todo, no sacamos a nadie. Recuerdo que me decían los proveedores a mí, ¿y por qué no sacaste gente? Mira, brother, le decía yo, esta empresa no es mía, es de Dios.
Y él no quiere que saque gente, le decía. ¿Y por qué no le estás pagando la mitad? Porque yo estoy haciendo así, me dijo un proveedor mío que es bastante cosa seria. No, le digo, porque esta empresa es de Dios, brother, y ellos tienen más necesidad que yo. Pero estás haciendo mal, la abogada, ¿y por qué no saca gente? No, le digo, porque esta empresa es de Dios y él no tiene esos planes para ella. Pues nos dieron la oportunidad de abrir a la ferretería y ese día hubo una manifestación de Dios enorme en las ventas como en los mejores tiempos, y yo entendí el mensaje de Dios. Dios estaba honrando la situación, Dios estaba honrando el hecho de que nos despojamos de eso para hacer su voluntad. Y empecé a tener cierto temor, dije yo, va a ser que como la gente no está saliendo, ahorita se buscó a comprar y de ahí la venta se va a bajar. Y no fue así. Dios ha mantenido la venta. Y empezamos a hacer arreglos con los proveedores porque nos habíamos vuelto a atrasar con las cuentas y con todo se fue saliendo. Y recuerdo que ese proveedor que yo le dije a Dios con el cual iba a hablar, vino el vendedor y me dijo, Ramón, yo necesito aumentar las ventas con usted, así específicamente. ¿Y qué propone? Le digo yo, voy a hablar con el gerente si usted está de acuerdo. Perfecto, le digo, hable con él. A los 2 días me llamó y me dice, Ramón, fíjese que dice el gerente que le ofrece esto, esto y esto. Lo que me ofreció es exactamente lo que yo le pedí a Dios, sin él ni el gerente haberlo sabido. Y me dice, ¿acepta? ¿Cómo no voy a aceptarle? Démosle viaje. Y ahí empezamos un proceso maravilloso en el cual empezamos a ver que las bodegas que tenemos actualmente no son suficientes. Un sábado recibo la llamada de un fraterno, me dice, Ramón, me dice, fíjese que he conseguido unas canastas de Estados Unidos y necesito un carro para repartirlas a la gente que tiene necesidad. Yo solo me sonreí, volteé a ver el cielo y yo dije, este es el mensaje que estaba esperando yo. Dios me está escuchando. Y le dije yo, cuente con el carro, le digo. Y cuente con canastas también, le digo. Porque sabe usted que yo le estaba pidiendo esto a Dios, le digo. Y empezamos a sembrar con las cuentas en rojo. Y Dios de manera sobrenatural empieza a llenar los graneros, empieza a llenar las bodegas. Y empezamos a ampliar las bodegas. Yo recuerdo que tenía temor cuando empezamos a ampliar. Y oré, y las 3 veces, las 3 personas diferentes con las que oré, me dijeron que Dios iba a hacer esto para que vieran que nosotros tenemos que depender de Él, no depender del hombre, no depender de ninguna situación. Y ampliamos el 30% la bodega. Sin prestar un lempira, sin absolutamente nada, sin faltar inventarios, algo sobrenatural. Increíblemente bendecidos económicamente en este tiempo. La bloquera se niveló. Estamos vendiendo la producción que sale. No se sacó ningún empleado. Hemos contratado gente más bien. Y Dios me ha enseñado a hacer negocios sin necesitar dinero. Un día me llamó el dueño de la trituradora. Ramón, quiero platicar con usted. Y yo me fui a platicar con él. Y empezamos a platicar y le digo, Ramón, yo necesito que usted me compre material, me dice. Pues fíjese, le digo yo, que yo tengo un contrato ahorita con una gente y compré X cantidad de material y hasta que no salga con ellos yo no puedo trabajar con usted, pero si a mí me interesa trabajar con usted porque el material suyo es mejor. Y él me dice, Ramón, me dice, si no tiene dinero, no se preocupe, me dice. Yo le doy todo el material que ocupe y me lo paga cuando pueda. Esas son cosas que solo Dios puede hacer. Yo me quedé extrañado y y le dije todavía, ¿y usted no cree que me pueda vender un pedazo de tierra para poner la bloquera a la par de la trituradora? Porque así me quito el costo del flete y le compro todo el material a usted. Y me dijo él, Ramón, me dice, si no tiene dinero para pagarme la tierra, ponga la máquina, me dice, y me la paga cuando pueda. Y esas son las cosas que Dios hace, totalmente diferentes a las que nosotros creemos. Recuerdo que estábamos en esta situación de la pandemia y yo me di cuenta que un fraterno de mi capítulo tiene problemas económicos. Y empiezo a platicar con Dios 3 días seguidos.
y le digo, papá, no quiero ser yo, sea usted. Dígame qué cifra tengo que darle. Sea usted, no quiero ser yo. Y estuve los 3 días orando y diciéndole a Dios eso. El tercer día, pues me voy para caja y le digo a la cajera, deme X cantidad de dinero, le digo, y la echo en un sobre de Finec, le pongo una palabra de Dios. Y cuando estoy ahí, Dios me inquieta y me dice que es más lo que le tengo que poner. Y le pido la diferencia a la cajera. Pues entrego el dinero y el fraterno no me dijo nada. Solo recibió el sobre sellado. Ese viernes yo no me pude conectar a la reunión de trabajo, pero el fraterno me vino a buscar el lunes y me dice, Ramón, me dice, ¿sabe usted? Me dice, que la cantidad de dinero que usted me dio es la que yo le estaba pidiendo a Dios, me dice. Yo no tenía dinero para cortarle el pelo a mis hijos, me dice. Y a mí aquello me mató. Me puse a llorar porque ese hombre es mucho más espiritual que yo. Él es el de intercesión en nuestro capítulo. Y le dije a Dios, yo, sígueme llevando a hacer tu voluntad. Fue algo sobrenatural lo que hizo conmigo. Otro día, pues Dios me despierta en la madrugada y yo me pongo a leer la palabra y me pongo a orar. Dios me trae en mente otro fraterno que tiene problemas también. Y yo le decía a Dios, ¿qué querés, papá? Le decía yo. Y me lo trae en mente como 3 o 4 veces. Y yo me quedé inquieto, ¿va? Vengo y le hablo al fraterno y le digo, fraterno, ¿cómo está? Bien, me dice, fíjese que ya me arreglé con mi papá porque tuvo un problema con el papá y trabajaba con el papá. Ya estoy empezando a trabajar de nuevo, me dice. Ah, de veras, fíjese que de eso quería hablar con usted. Le digo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, fíjese que Dios me lo trajo a la mente. Y no me dejó en paz, le digo, yo estoy aquí para preguntarle a usted qué necesita, fraterno, porque ese es el mandato de Dios y esa es su bendición y mi bendición, así que dígame sin pena lo que necesita. Y aquel hombre se pone a llorar y me dice, Ramón, me dice, yo le pedí a Dios que inquietara el corazón de alguien porque necesito una soldadora para trabajar, me dice. Y yo le dije, fraterno, véngase, venga por su soldadora y no se preocupe, le digo, por nada, porque este es un mandato de Dios y lo tenemos que cumplirle. Y de esa manera, sembrando en este tiempo, Dios nos ha bendecido de manera sobrenatural. Hace poco se nos metieron a robar por la parte de atrás de la ferretería. Nosotros tenemos cámaras, nosotros vimos el video, vimos absolutamente todo. El cipote entró bien drogado, entró hasta la caja. En la caja había bastante dinero, pero solo Dios pudo permitir que no abriera esa caja. Agarró herramientas, agarró lo que había ahí para abrirla y no la pudo abrir. Ninguna de las 2 cajas, ni la de la bloquera ni la de la ferretería, y en las 2 habían cantidades significativas de dinero. Pues nosotros empezamos a poner medidas, pusimos cerco eléctrico, se volvieron a meter. Y yo le decía a Dios, papá, aquí tiene que estar tu palabra. Todo lo que a nosotros nos sucede, los hijos de Dios, nos viene bien. Algo tiene que haber aquí. Nosotros sabemos quién es el muchacho, el de seguridad lo encontró y el de seguridad pues es una persona bien pilas y le gusta la sangre. Me dice, Ramón, me dice, yo sé quién es el cipote y me lo pueden entregar. ¿Qué hago? Me dice, nada, le digo. Pero miren, me dice, esto no puede quedar así. Sí, sí, le digo yo, pero ahora esta empresa no es mía, Francis, le digo, es de Dios. Y a Dios no le gustan esas cosas, le digo. Algo más grande tiene Dios para esta empresa, le digo. Pues yo me quedé con aquello. Y resulta que mi papá tiene atrás de la empresa una cantidad grande de terreno que él no quiso usar. Y ahorita pues lo que Dios quería era que nosotros ampliáramos nuestras bodegas ahí. Empezamos el proceso de construcción y vamos a ampliar otro 40% las bodegas. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y a veces nosotros no queremos verlo. Pidámosle a Dios que nos quite esa ceguera espiritual, pidámosle discernimiento, estemos rectos en el camino de Él y Él siempre nos va a honrar.
Ahora yo recibo llamadas, como hablaba con el fraterno Roberto, y me decía él que la gente lo llama a uno para pedirle consejo, lo llama para, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Ore por mí, ¿cómo ha hecho usted? La gente quiere lo que nosotros tenemos, y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros queremos que todo el mundo tenga lo que nosotros tenemos, porque es bien diferente sentirse pleno uno en la vida, teniendo a Dios como el centro, como el todo, a que encontrar cierto éxito siendo una persona que no tiene a Dios. Uno solo quiere el éxito para uno, pero cuando uno tiene a Dios, uno quiere que todo el mundo viva lo que uno vive, que todo el mundo tenga lo que uno tiene. Y ese es el mensaje que les quiere dejar Dios ahora. No tienen que depender ni de la economía, no tienen que depender de una palabra de un doctor, de un diagnóstico, de absolutamente nada más que de Dios, porque Él todo lo puede. Y a Él le encanta hacer las cosas sobrenaturales. Y nosotros, de la única forma que podemos activar ese milagro que usted necesita es con nuestra medida de fe. La medida de fe que Dios nos dio a cada uno es la medida perfecta para activar ese milagro. Busquemos ese milagro, atesoremos ese milagro y pongamos a Dios siempre delante de cada cosa. Yo recuerdo cuando nosotros tenemos el primer capítulo empresarial de Occidente aquí en esta empresa, porque esta empresa es de Dios. Y recuerdo que mis amigos, los que tienen empresa, me decían, oye, ¿por qué vas a meter a Dios en tu empresa si eso es aparte, si vos querés ir a andar después? Empezamos con el capítulo y nunca ha habido el ambiente de trabajo que existe ahora en esta empresa. Todos nos llevamos bien. Yo entendí que esta empresa no es mía, esta empresa es de Dios. Yo simple y sencillamente soy su mayordomo, que los compañeros de trabajo, yo antes los miraba como empleados, pero son mis compañeros de trabajo. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, eso es lo que Él quiere hacer. Y nosotros nos tenemos que dejar moldear, porque todos somos hijos de Dios y Él no hace excepciones. Yo no sé cómo ustedes llegaron a fraternidad, pero quiero que hagamos esta oración, la cual cambió mi vida y ha cambiado la vida de muchos fraternos, y que repitan conmigo con voz audible. Señor Jesús, yo confieso que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Amén. Este es mi testimonio para honra y gloria de Dios. Muchas gracias, Ramón, por maravillosa experiencia que usted nos ha comentado a través de este medio. Todos estamos muy complacidos, donde usted, sí, usted ha obedecido la voz de Dios. Amplió sus bodegas, sí. A veces Dios le dice a uno, te voy a bendecir de tal manera que tu bodega será insuficiente para almacenar lo que yo tengo para ti. Amén. Esto es para usted y para todos los compañeros que están escuchando. Sus bodegas son insuficientes para almacenar lo que Dios tiene para usted. No solo son bodegas físicas, son bodegas más allá de eso. Así es que usted está haciendo caso, y la mejor forma de que las bodegas sean insuficientes para que quepa todo es lo que usted está haciendo, dando. Así siempre va a caber ese inventario que usted tiene, porque usted está sacando siempre. Invito a que todos hagamos lo mismo. Así es que como las bodegas son insuficientes, entonces hay que ir dando para que Dios siga enviando. Así es. 3 cosas para que un cristiano sea feliz, y usted lo está haciendo, que magnífico que todos lo estamos escuchando, y es platicar con Dios cada día. Orar, usted lo está haciendo, y lo más importante es que también está escuchando la voz de Dios, leyendo la palabra, y Dios la va direccionando o redireccionando dependiendo de lo que esté viviendo a través de su palabra. Qué importante. Y tercero, para que sea un cristiano feliz, hablar de Dios a otra persona, como lo está haciendo de esta manera para con nosotros. Gracias por su maravillosa experiencia que nos está contando, y esperamos que todos los compañeros pues hayamos atesorado
las palabras que Dios nos ha enviado a través suyo. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Antes de continuar, pues quiero pedirle a los compañeros que tienen inscritas ahí sus peticiones, y si no las tienen, pues al menos que las tengan en mente. Le voy a pedir precisamente a usted, Ramón, que ore por las peticiones que tenemos en mente o que hemos escrito como niños acá. Con gusto.